Hola, soy Nancy Caridad Sena y le voy a estar hablando de la educación medieval y los fundamentos de la educación durante la etapa de feudal. Durante la Edad Media, que abarcó aproximadamente del siglo V hasta el siglo XV, la educación estuvo profundamente influenciada por el sistema feudal y sobre todo por la Iglesia Católica, que era la institución más poderosa de la época. En este periodo, la enseñanza tenía un carácter religioso, moral y filosófico y estaba destinada principalmente a los miembros del clero y a la nobleza, la Iglesia y la educación. La educación fue el principal centro del saber. Los monasterios y catedrales funcionaban como escuelas donde los monjes se dedicaban a copiar y preservar manuscritos antiguos, muchos de los cuales pertenecían a la cultura greco-trínica. Estas escuelas monásticas y catedráticas fueron las primeras instituciones educativas formales en la época, y su principal propósito era formar sacerdotes y religiosos que pudieran interpretar la Biblia y transmitir la doctrina cristiana. El escolasticismo. El pensamiento educativo medieval estuvo marcado por el escolasticismo, una corriente filosófica que abarcaba armonizar la fe con la razón de su objetivo, y era explicar las verdades de la religión mediante el uso de la lógica y la filosofía, especialmente la idea de Aristóteles. En este contexto se promovía el estudio de la religión y de la teología dramática, la retórica y la lógica. El método escolástico consistía en el debate y la argumentación regional, lo cual se sentó la base del pensamiento crítico dentro del marco religioso. Las universidades. A partir del siglo XII surgieron universidades medievales que representaron un gran avance de la organización del conocimiento institucional, como la Universidad de París o Bolonia. Se convirtieron en centros de aprendizaje que ofrecían estudios más estructurados. Las universidades nacieron de las escuelas catedráticas y monásticas, pero con el tiempo adquirieron mayor autonomía. A ellas se enseñaban las 7 artes liberales, divididas en el tribún, gramática, retórica y lógica, en el medievum, aritmética, geométrica, música y teología. Estas universidades marcaron el inicio de una nueva forma de educación más racional y sistemática, donde el maestro y los estudiantes formaban una comunidad académica dedicada al estudio y a la reflexión. Las ciencias de la Edad Media. Aunque se suele pensar que la Edad Media fue una época de oscuridad, la realidad hubo avances importantes en el pensamiento científico, como muchos estudios medievales como Roger y Bacon intentaron explicar la observación y la experimentación a la comparación del mundo natural, aunque siempre bajo los límites impuestos de la fe. De esta manera la ciencia comenzó a separarse poco después de dogmas religiosos, preparando el camino para el Renacimiento. Conclusión: el Renacimiento de la educación medieval fue el reflejo del pensamiento y de la estructura social de su tiempo, profundamente religioso, jerárquica y monástica. Sin embargo, también fue un punto de partida y de una gran transformación cultural y académica, gracias a la labor de la Iglesia. El desarrollo del escolasticismo y la creación de las primeras universidades se conservaron y transmitieron los conocimientos que más tarde permitieron el surgimiento de la ciencia moderna y el humanismo renacentista. Unidad 4. La educación durante la Revolución Industrial y la nueva escuela. Escuela nueva. Durante el siglo XVIII y XX, la Revolución Industrial transformó profundamente la sociedad. Las fábricas, las máquinas y el crecimiento de las ciudades cambiaron la forma de vivir, trabajar y también de pensar. Estos cambios afectaron directamente a la educación, que hasta ese momento seguía siendo tradición y estaba reservada principalmente para las clases altas. Con el nuevo modelo económico social surgió la necesidad de formar trabajadores alfabetizados, disciplinados y capaces de adaptarse a las exigencias del mundo industrial. De la educación comenzó a verse como una herramienta esencial para el progreso y el desarrollo de las naciones. Cambio en la mentalidad. La revolución industrial trajo consigo una nueva forma de pensar. Las personas empezaron a valorar más el conocimiento práctico. La ciencia de la tecnología de la educación dejó de ser vista únicamente como una formación moral o religiosa y comenzó a tener un propósito más funcional para los individuos, para la vida laboral y para la sociedad moderna. Además, provino la
idea de la educación se había un hecho para todos, no solo para los ricos. Esto marcó un gran avance a la educación pública y obligatoria. La Iglesia y la ciencia. Durante este periodo, la influencia de la Iglesia y de la educación comenzó poco a poco de la Iglesia. La razón ganaba terreno las ideas del pensamiento lúcido y una visión más racional del mundo, y promovieron la libertad del pensamiento. Sin embargo, la Iglesia aún mantenía presencia en muchos sistemas educativos, especialmente en la enseñanza moral y religiosa, pero su papel dejó de ser absoluto. La educación y pedagogía. El rápido desarrollo de las ciencias y trabajo infantil generó una fuerte preocupación social, de la necesidad de una educación más humana y adaptación de las necesidades del niño. La respuesta a la problemática surgió un movimiento de la escuela nueva y la revolución de la pedagogía tradicional. La nueva defendía la escuela centrada